Bien, como todos los jueves estamos con Roberto Abusada, director del Instituto Peruano de Economía. Estamos en el segmento del IPE y hoy día vamos a hablar sobre las deficiencias de la gestión pública, de la gerencia pública a partir del ejemplo de Sedapal. Roberto, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Bien, bueno, has publicado hace unos cuantos días un artículo muy interesante, ayer, en El Comercio, efectivamente, y hay cosas muy interesantes. Mencionas el tema de los mitos, que tal vez ahí te haría la primera pregunta. ¿Por qué crees que hay personas que están todavía interesadas en seguir mencionando a estos mitos cuando ya es la data y diversos otros analistas han rebatido tantas veces y lo han terminado aceptando en algunos medios, que efectivamente la economía no es primaria exportadora, que efectivamente la pobreza se ha reducido, que efectivamente... ¿Por qué hay un grupo de personas que quieren seguir con este tole-tole de...? Bueno, por eso hablo de un término que algunos me han comentado por qué lo has puesto, y digo izquierda conservadora, porque yo creo que el Perú sí necesita partidos de izquierda moderna, y yo creo que la izquierda conservadora es la que sigue al modelo soviético que se inauguró con esta idea de que el Estado tiene que ser dueño de las alturas del poder, ¿no? La planificación central. Y las alturas del poder que son... la electricidad, los ferrocarriles, el acero, el carbón, ¿no? Entonces, ¿y para qué? Para que puedan manejarle con la economía. O sea, inclusive Lenin estaba a favor de la empresa privada desde siempre, ¿no? Solamente que no en esas alturas del poder, como se llama, ¿no? O sea que siendo una... es una izquierda... hay gente que le dice retrógrada, me parece medio insultativo, o sea, yo creo que es conservadora nada más, ¿no? Y los mitos se han ido cayendo, como tú dices, por la red. Y las tres cosas que han estado diciendo en Perú, básicamente, el Perú no crece, de pronto sí crece, ¿no? Y crece al doble del mundo. Segundo, dice sí crece, pero no percola, no chorrea, ¿no? Nadie menciona ya la palabra chorrea, ¿te das cuenta? Sí. ¿Por qué? Porque se ha generado pues una superclase media, el campesinado está mejor, los salarios en el campo han aumentado, etcétera, etcétera. Y por último, ya el cuco mayor es la desigualdad. Si tú ves que también se ha reducido el coeficiente, ¿no? INI, ¿no? Hay empresas, hay ONGs culposas en Europa, como Oxfam, por ejemplo, que quieren ahora eliminar la riqueza extrema, ¿no? Ahora ese es el nuevo término. O sea, la pobreza ya casi no interesa, lo que importa es la desigualdad. Pero hablando de desigualdad, un fenómeno interesante es que se ha dado en el Perú, es que cuando uno crece muy rápido, la desigualdad tiende a aumentar, y en el Perú no ha aumentado, sino que ha disminuido. Entonces uno se compara con sus pares y resulta que el Perú es menos desigual, menos desigual ¿De qué? Chile, Brasil, Salvador, Costa Rica, ¿no? Ahora, si es que la respuesta es política, como tú bien los mencionas, se abre entonces el tema de la búsqueda de un consenso, para que nosotros podamos hacer las reformas que el Perú tiene que hacer para acercarse al siglo XXI, converger hacia los países desarrollados durante el siglo XXI. Nosotros necesitamos de un consenso político que vaya cerrando ciertas páginas, vaya volteando ciertas páginas para mirar a reformas que nos permitan ir adelante, y si esto es un tema político, entonces va a ser muy difícil que encontremos una alianza, una cohesión por ese lado. Porque antes la gente se burlaba de la inflación, decía mejor el crecimiento que la inflación, hasta que la inflación nos mató, ¿no? Y ahora, cuando la inflación sube un poquito, nada más como subió en la época de Alan García, de 3 a 6.60, la popularidad del presidente se cayó. Entonces, ya la gente detesta, por ejemplo, la inflación y sabe que eso está ligado al populismo o esto, ¿no? Ahora, sigue habiendo una fascinación por la empresa pública, y ese es algo que contra lo que hay que luchar realmente. No dudo que pueda haber una empresa pública eficiente. El problema es que los incentivos no están dados para que eso exista. La cosa pública no es de nadie, ¿no? Entonces, por eso es que es interesante, para crear consenso, modelo, entre comillas, ¿no? Porque alguien habla del modelo tal y el modelo cual. ¿Cuál es nuestro esquema, ¿no? Entonces, y preguntar a la gente en qué están en desacuerdo. O sea, están en desacuerdo
que el mercado asigna mejor los recursos que el burócrata, están en desacuerdo que el Estado debe cobrar impuestos, que los impuestos deben ser simples, ¿no? Están en desacuerdo, por ejemplo, que el Banco Central sea independiente, están en desacuerdo que el presupuesto sea refleje las necesidades del país. Eso no está en discusión. ¿No? Entonces, claro. Entonces, ¿cuál es la cosa? El tema es que para lograr esos objetivos, por ejemplo, ahora yo quiero llevar gas al sur, ¿no? Entonces, vamos a entregar esta concesión, pero mejor que participe el Estado, ¿no? Mira, el tema es qué hace el Petroperú es otro ejemplo, ¿no? Bueno, Petroperú es la que participaría supuestamente. Te pongo un ejemplo sencillo. He oído hablar ahora de que hay que separar economía dentro del Ministerio de Economía que hay que separar finanzas de economía, ¿no? Lo que es la parte de tesorería, de políticas públicas. Y en realidad son políticas públicas, como tú dices, y no es construcción de proyectos ni administración de proyectos, sino es administrar lo que se llamaría un sistema nacional de incentivos. Te pongo un ejemplo bien simple. Lo que hemos ya vivido en el Perú, la sustitución de importaciones. El señor Garrido podía importar a cero arancel maquinarias, equipos e insumos, pero lo que hacía con eso el señor Garrido lo podía vender al precio que quería porque estaba prohibido el producto ya terminado, ¿no? Eso es como que el señor Garrido se haya llevado la aduana a su casa, porque en la aduana no se paga nada, pero en su fábrica sí él cobra lo que sea porque el producto está prohibido. Sencillo, ¿no? ¿Cuál es el resultado de eso? Que la productividad se va al suelo, independientemente que el señor Garrido gane mucho dinero, porque uno puede producir inclusive un valor agregado negativo, es decir, que las partes cuesten más que el producto terminado. Es un poco lo que pasa en Venezuela, ¿no? Que hay muchísima clase empresarial que se está haciendo multimillonaria, ¿no? Y claro, eso genera rentas y genera lobbies, etcétera, política muy importante. Entonces, por otra parte, miremos otro tipo de incentivos. Finalmente eso no existe ya en el Perú, pero ha existido y ha existido durante mucho tiempo. Hablemos de una cosa más sencilla, el agua, ¿no? Imaginémonos que un Ministerio de Economía no se dedica a hacer represas, sino lo que tiene que hacer la economía es diseñar una buena ley que proponga un mercado de agua para que el agua que genera un señor en la cabecera de una cuenca, ¿no? En momentos en que esa agua se va al mar, la puede vender. Tan sencillo como eso. Tú trajiste un dato de CEDAPAL, que es un dato que has estudiado. Bueno, no es que he estudiado, he mirado sencillamente. Es la empresa pública que ahora, digamos, en realidad le dan con palo, porque estamos sufriendo los efectos de infraestructura muy antigua, etcétera. Pero sencillamente te digo, hace 10 años el Perú, CEDAPAL y Aguas Andinas de Santiago tenían casi el mismo número de conexiones. Hoy día Santiago tiene 20% más de conexiones. Y lo interesante de eso no es solo eso, sino que la cobertura es 100%. En 10 años. La cobertura en el Perú solamente llega a 87%. No sé si... lo más interesante, que los costos operativos, ¿no? Para esas mayor provisión de ese servicio son bastante menores. Te los digo en un minuto. Los costos operativos de Aguas Andinas es 499 millones, casi 500 millones, de CEDAPAL. Y en Chile es 392, cuando las concesiones tienen 300.000 conexiones más. Y el costo de operación de cada conexión es 371.7 en el Perú, en Chile es 243.9. Entonces, pero no solo eso, sino que botamos nosotros el desagüe al mar. En Chile sí es casi 100% agua tratada. Se me está acabando el tiempo y quisiera hacerte una pregunta. ¿Eres optimista o pesimista? Sé que es un poco dicotómico, pero respecto a que este gobierno haga reformas que mejoren ese tipo de gestiones. No, yo soy súper optimista porque creo que este es el momento en que la gente
está involucrada ha conocido las ventajas del mercado, está progresando y lo que necesita es sencillamente un terreno un poco más plano para poder desarrollarse a sí mismos, ¿no? Ese es el reto. Hay temas de informalidad, pero es nuevamente un Ministerio de Economía, ¿no? No es el que va a construir los túneles, sino el que tiene que dar el esquema, digamos, el lienzo donde los privados tienen que pintar nuestro futuro. Y el problema ahí es cuando un animal tiene dos cabezas, normalmente lo llamamos monstruos, ¿no? Bueno, no hay problema de que estén juntos, ¿no? En muchas partes están separados, el Ministerio de Economía, de Finanzas, en México está separado, en Chile está separado, etcétera, pero eso es irrelevante porque un buen viceministro de Economía y un buen viceministro de Hacienda lo puede coordinar perfectamente. Bien, Roberto, te agradecemos muchísimo la presencia y te vamos a ver el próximo jueves. Fantástico, a mí o a algún colega del IPE. Bien, vamos a una pausa, regresamos. Scotiabank, descubre lo que puedes lograr.